Hola a todos, en la clase de hoy vamos a aprender a hacer sombras en sistema axonométrico a partir de una dirección de luz. Vale, en este ejercicio nos dan la dirección de la luz y la proyección en el plano horizontal de esa dirección de la luz. Vamos a decir siempre que esto será la luz y esto es luz sub 1. Cuando digamos luz sub 1 nos referiremos a la proyección horizontal de la luz. No sé, me he copiado también, simplemente me he hecho unas paralelas en este lado para tenerlas más cerca de esta zona, ¿vale? Entonces, lo primero que tenemos que saber es los tres tipos de sombra que hay. Tenemos la sombra arrojada, que es la sombra que este elemento va a arrojar en los planos de proyección. En este caso vamos a decir que es en el suelo. Luego tenemos la sombra propia, que son aquellas caras en las que no incide la luz. Una cara puede estar en sombra propia o no estarlo, pero no hay medias tintas. O está en sombra propia o no lo está. Y luego tenemos la sombra autoarrojada, que sería, por ejemplo, en este caso, ya que la luz viene desde aquí, la sombra que el elemento se arroja sobre sí mismo. Empezamos siempre haciendo la sombra arrojada en el suelo. Entonces, como la luz nos viene en este sentido, vamos a probar, yo siempre pruebo primero con este punto, el que está como más a la derecha, a ver si su sombra llega al suelo. Entonces me coloco, como os he dicho, me he trasladado esto aquí para tenerlo más cerca de esta zona, y entonces vamos a hacer. Nos colocamos con la dirección de la luz y entonces hacemos una paralela a la dirección de la luz por el punto por el que queremos arrojar la sombra, ¿vale? Entonces, si este punto le llamamos que es el punto P, tenemos que hacer la dirección de la luz por el punto y además la dirección de la proyección de la luz por la proyección del punto, es decir, por el punto real paralela a la luz, por la proyección del punto paralela a la proyección de la luz. Entonces ahora nos colocamos así y hacemos la paralela. Realmente lo que estamos haciendo es una recta R y su proyección en el suelo de esa recta R. Y esto de aquí sería la traza horizontal de esa recta. Entonces en este caso vamos a decir que esto es la sombra de P en el plano horizontal de proyección, que a partir de ahora el plano horizontal de proyección le vamos a decir que es el suelo. Entonces, la sombra de P en el suelo es esta. Vale, pues entonces ahora vamos a seguir dándole la vuelta a la figura para ver hasta dónde arroja sombra. Entonces sigo haciendo paralelas y digo, vale, pues paralela a la real y paralela a la proyección de la luz por la proyección del punto. Esta es la sombra de este punto en el suelo. Seguimos. Vamos a hacer ahora la proyección de este punto de aquí, a ver qué pasa. Paralela a la luz, paralela a la proyección de la luz. Me queda corta. Vale. Entonces estamos viendo que en este caso, este punto, la sombra que arroja está en el interior de la figura, por lo tanto esta sombra no existe. Este punto nunca va a arrojar sombra en el suelo porque hay otra cara que ha interrumpido esa trayectoria. Yo lo que digo es como que hay una cara que me ha robado la sombra. Esta sombra no existe porque una cara la ha robado. Entonces, bueno, que no exista esta sombra no quiere decir que a lo mejor no la necesitemos. Lo dejo ahí de momento, ¿vale? Ahora seguimos con este punto. Por aquí y hacemos por aquí paralela a la luz, paralela a la proyección de la luz y tengo otro punto en el suelo. Sigo. Paralela a la luz, paralela a la proyección de la luz. Hasta aquí. ¿Vale? Y sigo, por ejemplo, ya que estoy haciendo como todo este nivel, voy a hacer este punto a ver qué pasa. Que ya no sería necesario, una vez ya controlas de hacer ejercicios de sombras, te das cuenta hasta dónde tienes que llegar. En este caso, este punto sabemos que no va a arrojar sombra, pero bueno, hacemos la comprobación. Hemos visto que este punto de aquí intenta arrojar sombra en el suelo, pero este punto queda en el interior de la figura. Por lo tanto, lo que está pasando aquí es que la luz está pegando por aquí y por lo tanto la sombra, en todo caso, iría hacia detrás, hacia el interior de la figura, así que esta cara no arroja sombra en el suelo. Entonces ahora podríamos unir todos estos puntos, porque ya que, por ejemplo, este punto 1 su sombra es este punto 2 su sombra es este, pues yo podría unirlos. Esto los podría unir. Estos los podría unir, pero ojo, hasta aquí
esta zona ya no, algo ha pasado, luego lo veremos. Podríamos unir también estos dos, ¿vale? Entonces, lo que es la sombra sería, esta es la sombra de esta arista. No es casualidad que sean paralelas. Cuando yo tengo una arista paralela al plano horizontal, su sombra en el plano horizontal también es paralela. Esta también me ha quedado paralela y esta también me ha quedado paralela. Después la siguiente conclusión que sacaríamos es, las sombras de estas aristas, que todas son perpendiculares al suelo, su sombra es igual que luz sub 1. Entonces, la sombra en el suelo de una arista perpendicular al suelo es luz sub 1. La sombra en el suelo de una arista paralela al suelo es también paralela. Entonces, bueno, podríamos ir uniendo esta zona así, por aquí, esta hasta ahí. Nos han interrumpido, entonces esta sombra que queda alguien la ha robado y luego tendríamos esta de aquí. Voy a hacer solamente hasta ahí. Entonces ahora, yo estaba en este punto, he venido hacia esta zona, ya he visto que aquí paramos con la sombra, pues ahora tengo que seguir por detrás. Entonces, para poder hacer la sombra necesito la proyección en el suelo de los puntos. Es por eso que vamos a hacer, hacemos así flojito, la parte de detrás, las aristas ocultas de la figura para poder obtener las proyecciones de todos los puntos. Ahí. Y esto, para no marearos, lo borramos. ¿Vale? Entonces ahora voy a coger y me voy a bajar al suelo todos los puntos. Ahí. Ahí. Perfecto. Entonces, por ejemplo, vamos a llamarle Q y aquí tendríamos Q' o Q sub 1, perdón, Q sub 1. Entonces, vamos a hacer ahora la sombra en el suelo de ese punto. Haremos paralela a la luz por el punto real, paralela a luz sub 1 por la proyección del punto. Y entonces ahora este punto es la sombra de este. Por lo tanto, esta arista que está inclinada, que yo a priori no sé la sombra que va a tener en el suelo, lo que sí que sé es que si uno de los extremos tiene la sombra aquí y el otro extremo tiene la sombra aquí, pues que tranquilamente lo puedo unir. Entonces lo uniremos, pero lo único que vemos de sombra es eso. Las sombras ocultas que tapa la propia figura no las dibujamos. Vale. Aquí tenemos una zona más alta que quizá podamos pensar que a lo mejor por aquí asoma. Entonces, por si acaso, lo comprobamos. Entonces, vamos a hacer ahora la sombra de este punto. Venimos por aquí. Yo creo que ya está claro que esa no la vamos a ver. Y por aquí. ¿Vale? Este punto arroja sombra aquí. Seguimos detrás de la figura, por lo tanto, toda esta sombra de lo que sería la espaldita de la figura, solamente veo esto de aquí. Eso, ¿vale? Entonces, bueno, podemos pintar toda la sombra. Vale, ya tendríamos dibujada la sombra arrojada en el plano horizontal de esta figura. Entonces, a esta le llamamos sombra arrojada. Ahora, ¿qué caras son las que arrojan esta sombra? Pues esta sombra la arroja esta cara, esta sombra la arroja esta cara y esta sombra la arroja esta cara. Por lo tanto, cuando una cara arroja sombra, en la cara en la que esa sombra arrojada la está tocando, le produce sombra propia. ¿Vale? Entonces, ahora podríamos decir también que toda esta cara tendrá sombra propia. Vale, una vez tenemos la sombra propia de una de las caras, ahora ya sabemos que tenemos aquí un truquito. Todas las caras que sean iguales que esta, paralelas a esta, también tendrán sombra propia. Por lo tanto, si esta tiene sombra propia, esta que ya la habíamos deducido antes también, esta también y esta también. No las voy a pintar ahora todas, pero sí sabemos que estas van a tener sombra propia. Vale, ahora,
Tenemos la sombra arrojada. Hemos dicho que esta sombra de aquí se llama sombra propia. Vamos ahora con las autoarrojadas. Si estas caras arrojan sombra en este suelo, estas que hemos dicho que ya tienen sombra propia, sabemos que van a arrojar sombra sobre la propia figura. Entonces vamos a empezar con esta de aquí. Ahora lo que voy a hacer es la sombra de esta arista en este nuevo suelo. Esto es un plano horizontal que vamos a llamar nuevo suelo, como si el suelo lo hubiéramos levantado, y vamos a hacer aquí la arrojada. Entonces, este punto ya está contenido en el plano donde quiero dibujar la sombra. Entonces, yo le llamo a este punto pie de sombra. Es decir, la sombra va a salir desde aquí seguro. Es como cuando vamos andando por la calle, estamos de pie y tenemos una sombra en el suelo, la sombra sale desde nuestros pies. Pues esto es lo mismo. Si voy a dibujar la sombra en este plano de aquí y esta arista tiene un punto contenido en este plano, esto es pie de sombra. La sombra sale desde aquí, lo que no sé es hacia dónde. Digo, bueno, voy a hacer la sombra de este punto y así lo podré unir. Entonces digo, paralela a la luz por este punto, por el real. Y ahora, paralela a luz sub 1, a ver dónde la tengo por aquí. Paralela a luz sub 1 por la proyección en el plano este de este punto. No me voy a ir ahora a la proyección de este punto en el suelo, abajo del todo, no. Es a la proyección en este plano de este punto, es decir, por aquí. De aquí hago así. Es como si ahora esto fuera el suelo. Entonces esta sería la proyección en el suelo. Este punto, que no existe porque ya estamos viendo que está en el interior de la figura, pero sí que me sirve para poder unirlo. Y de alguna forma lo que hago es imaginar, y esto sería como así. Me imagino qué pasaría si este suelo fuera más largo. Si este suelo fuera más largo, este punto sí que existiría, pero nos lo han cortado. Entonces, como nos lo han cortado, resulta que esta arista de aquí arroja sombra aquí. Todo esto es sombra arrojada. Bueno, en este caso le llamamos autoarrojada porque es sobre la propia figura. Pero vamos, que no es más que una diferencia en cuanto al nombre, nada más. Tengo esta sombra. Y tenemos un tramo que nos lo han robado, igual que en este tramo que nos lo han robado. Entonces voy a aprovechar aquí para poner la cámara más cerca. Vale, ahí está bien. Entonces, tenemos esta sombra que no existe y esta sombra que no existe, pero tiene que estar en algún sitio, ¿vale? Toda esta cara roja sombra, por lo tanto, la sombra completa de esta cara tiene que estar en algún sitio. Entonces yo digo, a ver, vamos a ver, este punto de aquí, vamos a empezar por esta. Este punto de aquí, yo sé que esta arista iba produciendo sombra, hasta que llega un momento en el que ha dejado de tener sombra en el suelo. ¿Qué punto es ese? Pues vamos a devolver, es como rebobinar. Vamos a ver este punto, ¿quién era? Pues es este. Este es el último punto de esta arista que arroja sombra en el suelo. Por lo tanto, a partir de aquí, sé que estoy dibujando la sombra en este plano. Tengo que saber y ser consciente dónde voy a dibujar la sombra. A partir de aquí, la sombra va en esta cara. Entonces yo digo, vale, vamos a ver. Tengo que hacer la sombra de esta arista, que la voy a poner, no sé si este color se verá, de esa arista. Bueno, se ve casi como si fuera negro. Tengo que hacer ese tramo sobre esta cara. Entonces, si yo este punto ya lo tengo aquí y a este le vamos a llamar pie de sombra, porque este punto está contenido en el plano donde quiero dibujar la sombra, lo único que tengo que hacer es unir ese punto. Entonces, la unión de este pie de sombra con esa sombra en el suelo me da la sombra en esta cara. Entonces, ese tramo es el tramo de sombra también autoarrojada. Ahora, me vengo aquí al de arriba. Lo mismo. Resulta que hasta aquí llega la sombra en el suelo. Por lo tanto, lo que voy a hacer es devolver, voy a hacer rebobinar para ver lo que pasa. Esto no es necesario hacerlo, pero ayuda muchísimo. Y digo, vale, de aquí a aquí sí tengo la sombra en el suelo, pero de aquí hasta aquí tengo que dibujarla ¿dónde? En la pared. ¿Por qué? Porque este punto ha terminado justo en esa pared. Esta pared, yo lo que digo así un poco de broma es que esta pared nos ha cortado el rollo. Estaba yo tan tranquilamente arrojando sombra y me ha cortado el rollo. Pues esta cara es la que ha robado la sombra, por lo tanto la tiene ella. Así que tengo que hacer la sombra de este trocito sobre esta cara. Si este punto ya lo tengo en el suelo y este lo considero pie de sombra porque está contenido justo en la pared donde quiero dibujar, uniendo tengo la sombra. Entonces ya tengo aquí
está por aquí y está por aquí. Todo esto va pintado. Vamos a hacer la sombra de toda esta zona de aquí. Vamos a empezar por este punto. Entonces, yo sé que este punto me va a arrojar sombra en este suelo, por lo tanto, paralela a la luz y paralela a luz sub 1. Este es el punto de la sombra de este punto en este plano. Continúo. A partir de aquí viene una cara inclinada, por lo tanto digo, bueno, yo voy a sacar la sombra de este extremo en este suelo. Me coloco, perdón, primero necesito el punto y la proyección de ese punto en el suelo. ¿Vale? Entonces ahora lo que haría sería paralela a la luz por aquí, aprieto más para que lo veáis, ¿eh? Esto no hace falta apretarlo tanto, y por aquí. Este punto de aquí, que es imposible porque nos está molestando esta, o sea que ya sabemos que este punto intenta arrojar la sombra en el suelo, pero este elemento la roba, ¿vale? La interrumpe, por tanto, está robando esa sombra, pero sí me sirve para poder unir. Entonces, así lo que hago es que este es el tramo que sí que tiene la sombra, ¿vale? Ahora, una vez tenemos sé que llega un punto en el que esta arista deja de arrojar sombra aquí. Entonces lo que voy a hacer es devolverla, como rebobinar, para saber quién es. Y eres tú. Este es el último punto que arroja sombra en este plano. Desde aquí en adelante vamos a arrojar sombra en esta rampa. Pero digo, mira, voy a parar, voy a volver por la parte de atrás y voy a empezar con la sombra de este punto de aquí para ir un poco como bajando. Entonces digo, vale, vamos a hacer la sombra de esta arista sobre esta cara de aquí. Entonces me haré la paralela a la luz, que ya está hecha de antes, y la paralela a luz sub 1 por aquí, porque esta es la proyección de este punto sobre este nuevo suelo, aquí. Ahora, podría sacar la proyección de otro punto para poder unir, pero es verdad que como sé que esta arista es paralela a este suelo, pues la puedo hacer paralela. Hacemos paralela y digo, vale, pues esto es la sombra de esto. ¿Quiénes están produciendo estos extremos de sombra? Porque desde luego no está toda la arista ahí proyectada. Pues rebobino y sé que este punto arroja sombra aquí. Toda esta zona ya estaría en el suelo, pero no lo vemos. Y luego tenemos también este punto que arroja sombra aquí. Perfecto. Ahora sabemos que ya estamos en la rampa y en la rampa va a suceder la sombra de esta zona de aquí, todo esto. Son dos tramos diferentes, por lo tanto no podemos unir, porque si hay dos tramos diferentes, aquí habrá dos tramos diferentes de sombra. Entonces lo ideal es que vamos a sacar este punto, la sombra de este punto en la rampa. Para eso hacemos lo siguiente, arrojamos la sombra y hacemos la paralela a la luz sub 1 por el suelo. ¿Vale? Porque vamos a considerar que esto es el suelo y que el elemento que nos está robando la sombra está apoyada en este suelo. Entonces, cogeremos luz sub 1 y vamos a sacar la intersección de esta recta con esta figura. Para eso cogeríamos luz sub 1 y prolongamos todo el espacio que ocupa la base de esta figura. ¿Vale? Ahora lo que vamos a hacer es subir, subo, y por aquí subo. Y estos dos puntos los uno. Bueno, perdón, me quedé un poco ahí. Entonces, realmente esto es la sección que le produce a esta cuña, vamos a llamarle cuña, sección plana, que le produce a esta cuña el plano que contiene a esta recta. Como si en esta recta metiéramos una guillotina que justo acaba aquí, entonces le produce esta sección de aquí y gracias a esto sé que esta es la intersección de esta recta con esa cara. Y ahora ya simplemente tendría que unir sin más y ahí tendría yo mi sombra auto arrojada. ¡Listo!